Hola, muy bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarme. En el día de hoy les traigo unos consejitos muy fáciles, muy prácticos para que ustedes puedan tener un jardín hermoso, ese jardín soñado y sin que ya se les mueran tantas plantitas. Así que comencemos. Realmente no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Ahora, algo muy importante para comenzar en un jardín, o si ya iniciaron pero pues no se les está dando, a lo mejor las plantitas apenas las compran, las colocan y se mueren y están, no sé qué hacer, no tengo mano verde y ya no quiero la jardinería. No se trata de mano verde, no se trata de nada de esos mitos. Se trata, número uno, tienen que conocer muy bien el clima donde viven y sobre todo el clima, el ambiente, el sol, la ubicación del jardín que ustedes van a crear. Muy bien, ¿por qué les digo esto? Porque es un gran error que todos cometemos cuando vamos a iniciar. Se los digo porque yo lo cometí. Porque muchas veces nosotros vamos al vivero y vemos una planta tan hermosa con muchas flores o ya sea con un follaje precioso y nos encanta y decimos, vamos a llevarlas para ese jardín que estoy creando. A los pocos días, ¡flum!, se muere y no entendemos qué pasó y nos desanimamos y todo eso. No, el problema no es que no sepamos nosotros hacer un jardín o que no tengamos las manitos verdes que se suele decir. El problema es que nosotros compramos plantas sin saber qué tipo de clima tenemos en el jardín que vamos a crear o que estamos creando. ¿Por qué? Les digo esto, porque no todas las plantas son de la misma ubicación. Por ejemplo, si tenemos un área donde da sombra o donde solo da 2 horas o 3 horas de sol, pues obviamente no vamos a ir y vamos a colocar un rosal o vamos a colocar, por así decirlo, una corona de espinas, o vamos a colocar, ¿cuál otra les puedo mencionar? Un girasol, que fue lo que yo cometí en mis inicios. A mí siempre me gustaba la jardinería, pero como no sabía mucho del tema, el problema fue, vine yo y yo estaba viviendo en un área donde solamente llegaban 2 horas de sol y era un sol filtrado para colmo, nada más así pasaba el solecito como que no le gustaba mucho y solamente de pasada. Vine yo y me compré, imagínense ustedes, en mi ignorancia yo me compré un girasol y un crisantemo. ¿Y qué sucedió? Que no duraron pero ni el mes. ¿Por qué? Porque no era el lugar adecuado. El crisantemo y el girasol necesitan sol para poder florecer. Entonces hay que analizar muy bien el ambiente donde nosotros vamos a crear ese jardín. De preferencia observen lo que yo hice cuando yo creé ¿sí?, este jardín. Es que yo venía y observaba por la mañana, de tal hora, digamos de las 9 de la mañana hasta como a la 1, y yo observaba si llegaba sol y en qué área llegaba el sol a esa hora. Luego venía y observaba, digamos, desde las 2 o desde las 3 hasta las 5 o así, y yo veía en qué área llegaba el sol a esa hora. Y yo vine y agarré una libreta y anoté, a esta hora llega el sol en esta área y a esta hora en esta área. En esta área no llega sol durante todo el día. Es algo muy importante. Con ese paso que ustedes hagan, créanme que ustedes van a saber qué planta llevar. Créanme que van a tener mucho más éxito en tener muchas más plantitas. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo mismo, las plantas no todas requieren los mismos cuidados, no todas requieren la misma cantidad de iluminación ni la misma cantidad de agua. Así es que ustedes tomen una libretita, anoten a qué horas de la mañana, de tal hora a tal hora llega el sol en su jardín, a qué horas por la tarde llega el sol en su jardín y en qué área llega en la mañana, en qué área llega en la tarde, en qué área no llega sol o en qué área llega iluminación o en qué área llega sol filtrado. Y eso les va a ayudar así mucho. Cuando ustedes ya tengan esa nota, ese apunte, entonces ustedes sabrán, bueno, en esta área es sol durante todo el día, en esta área yo puedo tener tal planta, o en esta área al ser sol todo el día, en verano yo tendré que colocar una malla de sombra. Así ustedes organizadamente ustedes van a saber qué tipo de planta pueden poner en su jardín. Otra muy importante, cuando ustedes ya tengan ahí anotadito todo, a qué hora llega el sol y todo, ustedes investiguen qué tipo de planta pueden poner. Por ejemplo, en mi caso, mi clima es súper caliente y
húmedo. Entonces es un calor que cuando uno sale del aire acondicionado y sale afuera, empieza a sudar a chorros porque es una humedad alta. Entonces en mi caso las plantas tropicales le va súper bien. ¿Por qué? Porque las plantas tropicales les gusta ese calorcito y les gusta esa humedad. Entonces hay infinidad de plantas tropicales. Ahora lo que a mí me falta es espacio, pero aquí tengo para poner infinidad de plantas tropicales. En cambio, en un clima donde el ambiente es muy seco, las plantas tropicales van a pedir agua todos los días de ser posible, o de plano no se van a dar. De plano, cuando las planten se van a secar, se van a deshidratar y van a decir no puede ser porque a esta se le da bonito y a mí no. Es porque tenemos diferentes climas. Entonces ustedes busquen qué tipo de plantas pueden ser según el clima. Si viven en un clima seco, pueden buscar plantas que sean más desérticas, que no les guste tanto la humedad, y hay plantas hermosas que tienen unas flores preciosas y que son de clima seco. Solo hay que investigar, hay que leer un poco más, hay que buscar un poco más, pero sí le va a ayudar. En mi caso, cuando yo quise crear este jardín, yo me dediqué a leer y a informarme sobre las plantas, y así es cuando yo dije, bueno, estas son las que me gustan, estas son las que le va a ir bien, y han crecido enormes. ¿Por qué? Porque hay que investigar primero antes de comprar una planta. Otro detalle muy importante y que muchas veces no lo tomamos en cuenta también es ¿cómo les explico? ¿Qué tanto crece esa planta? Muchas veces hay plantas que crecen mucho, que dan muchas raíces, lo cual no se van a adaptar en maceta. Ustedes tienen que saber qué tipo de jardín van a querer crear o están creando. Si lo quieren crear solo con macetas, si lo quieren crear es decir, en maceta, pero también en suelo, que como es mi caso, o si quieren crearlo únicamente en suelo. Ustedes tienen que analizar muy bien y saber qué es lo que quieren, no hacer las cosas a lo loco, porque no se le va a dar. ¿Por qué le digo? Porque, por ejemplo, hay zinnias que son para maceta, que no son, le dicen, bueno, no me gusta cómo le dicen, pero yo les voy a decir más o menos que son pequeñas, no crecen, no dan muchas raíces. Entonces esas zinnias sí pueden estar en macetas, sí pueden estar en un área donde sea un jardín que solo sea con macetas, o viceversa, si quieren crearlo random, como les digo. Entonces tienen que investigar, leer, por favor, siempre las etiquetas cuando compren una plantita o cuando vayan a reproducir semillas, ahí les explica. Entonces también está la zinnia, que es gigante, se le llama gigante, que es la que yo tengo, porque es así, necesita profundidad, mucha profundidad para que pueda desarrollarse bien, porque si no tiene mucha profundidad no va a crecer lo suficiente y le va a estar dando muchos problemas, por lo cual la zinnia gigante es para suelo. La zinnia pequeña también puede ser para suelo, pero también se puede dar en maceta. Así es que siempre tienen que informarse muy bien. Importante, ustedes analicen, siempre lean qué tanto crece esa planta. Entonces, para macetas siempre se dan más las que son de raíces pequeñas y que no de raíces delgadas y que no hacen demasiada cantidad de raíces, como las petunias. Otro detalle muy importante que hay que tomar en cuenta es qué tipo de plantas vamos a colocar en un área. O sea, me refiero, no vamos a colocar plantas desérticas junto con plantas tropicales. No cometamos ese error, porque una de ellas no la va a lograr, así sea la planta desértica o la planta tropical. La planta tropical requiere de mayor humedad, le encanta esa área húmeda, esa humedad en sus raíces, pero no encharcamiento. Entonces, sobre todo cuando hay días de mucha lluvia, las plantas tropicales crecen al doble y se ponen preciosas. En cambio, las plantas desérticas les van a decir, oye, no me estés dando tanta agua que me vas a asfixiar, me vas a matar. Entonces siempre ustedes tienen que analizar, si van a colocar en un área, quieren crear en un área del jardín de ustedes, una área donde sean solo desérticas, pues vayan solo desérticas. No combinen desérticas con plantas tropicales, a menos que sean plantas, hay suculentas que sí les gusta un poquito más el agua. Entonces siempre, por favor, siempre investiguen, porque muchas veces me escriben a mí se me muere tal planta, a mí no se me dan las plantas porque se me muere. Es por el problema que nosotros vamos y compramos las plantas sin saber, no leemos y vamos a la casa emocionados con aquella planta y se nos muere. ¿Por qué? Porque no investigamos si esa planta se puede adaptar en nuestro clima. Así es que siempre, por favor, hagan combinaciones de plantas que sean de la misma
de los mismos cuidados para que ustedes así tengan mayor éxito. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Cuídense, un abrazo muy fuerte con todo cariño y nos vemos mañana en el canal de Blog. Los espero por allá y muchas bendiciones. Bye bye.